Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 7. Doctrina y convenios. Secciones 10 al 11. Lección asignada del 10 al 16 de febrero de 2025. Titulado Para que salgas triunfante. A medida que avanzaba la traducción del Libro de Mormón, surgió una pregunta. ¿Qué debían hacer José Smith y Oliver Cowdery en cuanto a las páginas de la traducción que se habían perdido? Hubiera tenido sentido volver a traducir esa parte, pero el Señor podía ver algo que ellos no podían ver. Sus enemigos planeaban alterar las palabras de esas páginas para poner en duda la obra inspirada de José. Dios tenía un plan para evitar ese problema y que la obra siguiera adelante. Miles de años antes, Dios inspiró a Nefi a escribir un segundo registro que cubría el mismo periodo para un sabio propósito suyo, tal como se declara en 1 Nefi, capítulo 9, el versículo 5. Mi sabiduría, le dijo el Señor a José, es más potente que la astucia del diablo. Ese mensaje es tranquilizador en una época como la nuestra, en la que el adversario intensifica sus esfuerzos por debilitar la fe. Como José, podemos ser fieles y seguir en la obra que Dios nos ha llamado a realizar. Entonces hallaremos que Él ya ha preparado un medio para que las puertas del infierno no prevalezcan en contra de nosotros. También se recomienda estudiar del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 5, titulado Todo está perdido, el cual escucharemos a continuación. Un día, Martin le pidió permiso a José para llevar el manuscrito a Palmira por unas pocas semanas. José tenía sus reservas en cuanto a esa idea, tras haber visto cómo se había comportado Lucy Harris mientras estuvo en su casa, pero quería complacer a Martin, quien le había creído cuando tantos otros habían dudado de su palabra. Sin saber qué hacer, José oró en busca de guía, y el Señor le dijo que no permitiera que Martin se llevara las páginas. Pero Martin estaba seguro de que la situación cambiaría si pudiera mostrárselas a su esposa, por lo que suplicó a José que preguntara de nuevo. José lo hizo, recibiendo la misma respuesta. Martin lo presionó a preguntar una tercera vez, y en esta ocasión, Dios le permitió que obraran según sus deseos. José le dijo a Martin que podría llevarse las páginas por 2 semanas si hacía convenio de guardarlas bajo llave y mostrarlas únicamente a ciertos miembros de la familia. Martin prometió hacerlo y regresó a Palmira con el manuscrito. Luego que Martin hubo partido, Moroni se apareció a José y le retiró los intérpretes. Al día siguiente, luego de un parto agónico, Emma dio a luz a un niño. El bebé estaba débil y pálido y no vivió mucho tiempo. El sufrimiento dejó a Emma físicamente agotada y emocionalmente devastada, y por un tiempo ella también estuvo al borde de la muerte. José la atendió constantemente y permaneció a su lado por un largo tiempo. Después de 2 semanas, la salud de Emma comenzó a mejorar y sus pensamientos se volvieron hacia Martin y el manuscrito. «Me siento tan preocupada», le dijo a José, «que no puedo descansar y no estaré tranquila hasta saber algo de lo que el señor Harris está haciendo con el manuscrito». Instó a José ir a buscar a Martin, mas él no quería dejarla sola. «Envía a alguien a buscar a mi madre», propuso Emma, «y ella se quedará conmigo mientras tú no estés». José tomó una diligencia hacia el norte. Comió y durmió poco durante el viaje, temiendo haber ofendido al Señor al no escuchar cuando Él le dijo que no permitiera que Martin se llevara el manuscrito. Despuntaba el alba cuando llegó a casa de sus padres en Manchester. Los Smith estaban preparando el desayuno y le enviaron una invitación a Martin para que viniera a acompañarlos.
A las 8 en punto, los alimentos estaban sobre la mesa, pero Martín no había llegado. Conforme lo esperaban, la preocupación de José y su familia iba haciéndose mayor. Finalmente, después de más de 4 horas de espera, Martín apareció a la distancia, caminando despacio hacia la casa y con los ojos fijos en el suelo. Se detuvo en el portón, se sentó sobre el cercado y se cubrió los ojos con el sombrero. Luego entró a la casa y tomó asiento para comer en silencio. La familia observó que Martín tomó los cubiertos como si se dispusiera a comer, y luego los soltó. «He perdido mi alma», exclamó, presionando sus manos contra la sien. «He perdido mi alma». José se puso de pie de un salto. «Martín, ¿has perdido el manuscrito?» «Sí», respondió Martín. «Ha desaparecido y no sé dónde está». «Oh, Dios mío, gimió José, apretando los puños. «Todo está perdido». Comenzó a caminar de un lado a otro. No sabía qué hacer. «Regresa», le ordenó a Martín. «Busca de nuevo». «Todo es en vano», se lamentó Martín. «He buscado en todos los rincones de la casa, hasta he rasgado camas y almohadas, y sé que no está allí». ¿Debo regresar a mi esposa con este cuento? José tenía miedo de que la noticia la matara. ¿Y cómo podré presentarme ante el Señor? Su madre trató de consolarlo. Le dijo que tal vez el Señor lo perdonaría si se arrepentía humildemente. Pero José sollozaba, furioso consigo mismo por no haber obedecido al Señor la primera vez. Apenas pudo comer durante el resto del día. Pasó allí la noche y partió a la mañana siguiente hacia Harmony. Cuando Lucy lo vio partir, se sintió apesadumbrada. Era como si todo lo que habían esperado como familia, todo lo que les había dado gozo a lo largo de los últimos años, hubiera desaparecido en un instante. A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, el capítulo 6, titulado El don y el poder de Dios. Capítulo 6. El don y el poder de Dios. Cuando José regresó a Harmony en el verano de 1828, Moroni apareció nuevamente ante él y se llevó las planchas. «Si eres suficientemente humilde y te arrepientes», le dijo el ángel, «volverás a recibirlas el 22 de septiembre». Las tinieblas ofuscaban la mente de José. Él sabía que se había equivocado al ignorar la voluntad de Dios y con darle el manuscrito a Martin. Ahora, Dios ya no le confiaba las planchas ni los intérpretes. José sentía que merecía cualquier castigo que los cielos le enviasen. Agobiado por la culpa y el remordimiento, se arrodilló, confesó sus pecados y suplicó perdón. Reflexionó sobre lo que había hecho mal y lo que podía hacer mejor, si el Señor le permitía volver a traducir. Un día de julio, mientras José caminaba a poca distancia de su casa, Moroni apareció ante él. El ángel le entregó los intérpretes, y José vio un mensaje divino en ellos. Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Las palabras eran alentadoras, pero enseguida dieron lugar a una fuerte reprimenda. «Cuán estrictos fueron tus mandamientos», dijo el Señor. «No debiste haber temido al hombre más que a Dios». Le mandó a José que se arrepintiera y que fuera más cuidadoso con las cosas sagradas. El registro escrito en las planchas de oro era más importante que la reputación de Martin y que el deseo de José de complacer a la gente. El Señor lo había preparado para renovar su antiguo convenio y enseñar a todo pueblo a confiar en Jesucristo para obtener la salvación.
el Señor instó a José a recordar su misericordia. «Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho», le mandó, «y todavía eres escogido». Una vez más, él llamó a José para que fuera su profeta y vidente, pero le advirtió que diera oído a su palabra. «A menos que hagas esto, serás desamparado y llegarás a ser como los demás hombres, y no tendrás más don». En el otoño de ese año, los padres de José viajaron al sur, a Harmony. Habían pasado casi 2 meses desde que José había estado con ellos en Manchester, y no habían vuelto a oír nada de él. Temían que las tragedias del verano lo hubiesen devastado. En cuestión de semanas, él había sufrido la pérdida de su primer hijo, casi había perdido a su esposa y había perdido las páginas manuscritas. Ellos querían asegurarse de que él y Emma estuvieran bien. Faltando poco más de 1 kilómetro para llegar a su destino, Joseph, padre, y Lucy se llenaron de gran gozo al encontrarse con José en el camino y ver que estaba calmado y feliz. Él les contó de cómo había perdido la confianza de Dios, se había arrepentido de sus pecados y había recibido la revelación. La reprimenda del Señor lo había afligido, pero la escribió para que otras personas la leyeran, tal como hicieron los profetas de la antigüedad. Esa fue la primera vez que él registró por escrito las palabras que el Señor le comunicaba. José también les contó a sus padres que desde entonces Moroni le había vuelto a dar las planchas y los intérpretes. El ángel parecía estar complacido, relató José. Me dijo que el Señor me amaba por mi fidelidad y humildad. El registro ahora se encontraba guardado de manera segura en la casa, oculto en un baúl. Emma es mi escribiente ahora, les contó José. Pero el ángel dijo que el Señor enviaría a alguien para ser mi escriba, y yo tengo confianza de que así será. La primavera siguiente, Martin Harris viajó a Harmony llevando malas noticias. Su esposa había hecho una denuncia en la corte, declarando que José era un estafador que fingía traducir planchas de oro. Martin ahora estaba a la espera de una citación para testificar en la corte. Tendría que declarar que José lo había estafado, o Lucy también lo acusaría de engaño. Martin presionó a José para que le diera más evidencias de que las planchas eran reales. Quería relatar en la corte todo lo relativo a la traducción, pero le preocupaba que la gente no le creyera. Después de todo, Lucy había inspeccionado la casa de los Smith sin poder dar con el registro. Y aunque había servido como escribiente de José por 2 meses, Martin nunca había visto las planchas, por lo que no podía testificar de que las había visto. José dirigió la pregunta al Señor y recibió una respuesta para su amigo. El Señor no le diría a Martin qué debía decir en la corte, ni tampoco le daría más evidencia hasta que Martin decidiera ser humilde y ejercer la fe. Si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, le dijo él, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. No obstante, el Señor prometió tratar a Martin con misericordia si hacía lo que José había hecho ese verano y se humillaba, confiaba en Dios y aprendía de sus errores. A su debido tiempo, 3 testigos verían las planchas, declaró el Señor, y Martin podría ser uno de ellos si dejaba de procurar la aprobación de los demás. Antes de concluir sus palabras, el Señor hizo una declaración. Si los de esta generación no endurecen sus corazones, declaró, estableceré mi iglesia. José meditó en esas palabras mientras Martin copiaba la revelación. Luego, él y Emma escucharon cuando Martin las leyó para comprobar su exactitud. Mientras leían, el padre de Emma entró en la habitación y escuchó. Cuando terminaron, preguntó de quién eran esas palabras.
Son palabras de Jesucristo, explicaron José y Emma. Considero que todo esto es un engaño, replicó Isaac. Déjenlo. Haciendo caso omiso de las palabras del padre de Emma, Martin tomó su copia de la revelación y abordó una diligencia para irse a casa. Había venido a Harmony buscando evidencia de las planchas, y ahora partía con una revelación que testificaba de su realidad. No podía usarla en la corte, pero Martin regresó a Palmyra sabiendo que Dios estaba al tanto de su existencia. Posteriormente, cuando Martin compareció ante el juez, ofreció un sencillo y poderoso testimonio. Con la mano elevada al cielo, dio testimonio de la veracidad de las planchas de oro y declaró que le había dado libremente $50 a José para que hiciera la obra de Dios. Sin evidencias que respaldaran las acusaciones de Lucy, la corte desestimó el caso. Mientras tanto, José continuó la traducción, pidiendo en oración que el Señor pronto le enviara otro escribiente. En Manchester, un joven llamado Oliver Cowdery estaba alojado en casa de los padres de José. Oliver era un año menor que José, y en el otoño de 1828 había comenzado a enseñar en una escuela que se encontraba a unos 2 kilómetros al sur de la granja de la familia Smith. Los maestros como Oliver a menudo se hospedaban con las familias de sus alumnos. Cuando Oliver escuchó los rumores sobre José y las planchas de oro, él procuró alojarse con los Smith. Al principio no pudo averiguar más que unos pocos detalles de parte de la familia. El manuscrito robado y los chismes de la localidad los habían vuelto cautelosos hasta el punto de no hablar del asunto. Sin embargo, durante el invierno de 1828 a 1829, mientras Oliver enseñaba a los niños de la familia Smith, se ganó la confianza de sus anfitriones. Por ese tiempo, Joseph, padre, había regresado de un viaje a Harmony con una revelación que declaraba que el Señor estaba a punto de comenzar una obra maravillosa. Para entonces, Oliver había dado muestras de ser sincero en su búsqueda de la verdad, y los padres de José le hablaron del llamamiento divino de su hijo. Oliver se sintió cautivado por lo que ellos le relataron, y sintió un profundo deseo de ayudar en la traducción. Al igual que José, Oliver estaba descontento con las iglesias modernas y creía en un Dios de milagros que aún revelaba su voluntad a las personas. No obstante, José y las planchas de oro se hallaban lejos, y Oliver no sabía cómo podría ayudar en la obra si permanecía en Manchester. Un día de primavera, mientras la lluvia azotaba el tejado de los Smith, Oliver le expresó a la familia su deseo de ir a Harmony para ayudar a José cuando terminara el curso escolar. Lucy y Joseph, padre, lo instaron a preguntarle al Señor si sus deseos eran correctos. Al irse a la cama, Oliver oró en privado para saber si lo que había oído acerca de las planchas de oro era verdadero. El Señor le mostró una visión de las planchas de oro y a José esforzándose por traducirlas. Un sentimiento de paz descansó sobre él, y entonces supo que él debía ofrecerse para ser el escriba de José. Oliver no le contó a nadie acerca de su oración. Tan pronto finalizó el curso escolar, él y Samuel, el hermano de José, partieron a pie hacia Harmony, a más de 160 kilómetros de distancia. El camino estaba frío y lleno de lodo, debido a las lluvias de primavera. Y para cuando él y Samuel llegaron ante la puerta de José y Emma, Oliver tenía un dedo del pie congelado. Sin embargo, estaba ansioso por conocer a la pareja y ver por sí mismo cómo el Señor obraba por medio del joven profeta. En cuanto Oliver llegó a Harmony, se sintió como si siempre hubiese vivido allí. José habló con él hasta bien entrada la noche, escuchó su historia y contestó sus preguntas. Era evidente que Oliver tenía una buena formación
y José aceptó de buen grado su ofrecimiento de servir como escribiente. Tras la llegada de Oliver, José se dispuso primeramente a asegurarse un lugar para trabajar. Le pidió a Oliver que redactara un contrato en el que José prometía pagarle a su suegro la pequeña casa de madera donde él y Emma vivían, así como también el granero, las tierras de cultivo y un manantial cercano. Teniendo presente el bienestar de su hija, los padres de Emma aceptaron las condiciones y prometieron ayudar a calmar los temores de los vecinos con respecto a José. Entretanto, José y Oliver comenzaron a traducir. Trabajaron muy bien juntos, semana tras semana, con frecuencia, estando Emma en la misma habitación haciendo sus faenas cotidianas. En ocasiones, José traducía mirando a través de los intérpretes y leyendo en inglés los caracteres de las planchas. A menudo le resultaba más conveniente trabajar con una sola piedra de vidente. José colocaba la piedra de vidente en su sombrero, apoyaba el rostro en el sombrero para bloquear la luz y miraba detenidamente la piedra. La luz que provenía de la piedra brillaba en la oscuridad y revelaba palabras que José dictaba, y Oliver las escribía rápidamente. Siguiendo la dirección del Señor, José no intentó traducir nuevamente lo que había perdido. En vez de ello, él y Oliver siguieron adelante con el registro. El Señor reveló que Satanás había seducido a hombres inicuos para que se llevaran las páginas, cambiaran las palabras y las emplearan para sembrar dudas en cuanto a la traducción. Pero el Señor le aseguró a José que él había inspirado a los antiguos profetas que prepararon las planchas, a que incluyeran otro relato más completo del material perdido. «Confundiré a los que han alterado mis palabras», dijo el Señor a José. «Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo». A Oliver le encantaba servir como escribiente de José. Día tras día, escuchaba conforme su amigo iba dictando la compleja historia de dos grandes civilizaciones, los nefitas y los lamanitas. Él fue aprendiendo acerca de reyes justos y reyes inicuos, de pueblos que cayeron en el cautiverio y que fueron librados, y de un profeta de la antigüedad que utilizaba piedras de vidente para traducir anales encontrados en campos cubiertos de huesos. Al igual que José, ese profeta era un revelador y un vidente bendecido con el don y el poder de Dios. El registro testificaba una y otra vez de Jesucristo, y José y Oliver vieron cómo los profetas dirigían la iglesia en la antigüedad, y cómo hombres y mujeres comunes hacían la obra de Dios. Sin embargo, Oliver tenía aún muchas preguntas sobre la obra del Señor, y tenía hambre de hallar las respuestas. José oró pidiendo una revelación para él por medio del Urim y Tumim, y el Señor respondió: «Por consiguiente, si me pedís, recibiréis». Él declaró: «Y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos». El Señor también instó a Oliver a recordar el testimonio que había recibido antes de ir a Harmony, que Oliver no lo había dicho a nadie. «No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto. ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios?», preguntó el Señor. «Sí, te he declarado cosas que ningún hombre conoce. ¿No has recibido un testimonio?». Oliver estaba atónito. Inmediatamente le contó a José acerca de su oración secreta y el testimonio divino que había recibido. «Nadie podría haber sabido eso, salvo Dios», dijo Oliver, por lo que él ahora sabía que la obra era verdadera. Continuaron con la labor, y Oliver comenzó a preguntarse si él podría traducir también. Él creía que Dios podía valerse de instrumentos como piedras de vidente, y de vez en cuando había utilizado una vara de adivinación para encontrar agua y minerales.
Sin embargo, no estaba seguro si su vara funcionaba por el poder de Dios. El proceso de revelación seguía siendo un misterio para él. José nuevamente planteó las preguntas de Oliver ante el Señor, y el Señor le dijo a Oliver que él tenía el poder para adquirir conocimiento si pedía con fe. El Señor confirmó que la vara de Oliver funcionaba por el poder de Dios, al igual que la vara de Aarón en el Antiguo Testamento. Y le enseñó entonces más acerca de la revelación. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, dijo él. He aquí, este es el espíritu de revelación. También le dijo a Oliver que podría traducir el registro como lo hacía José, siempre y cuando tuviera fe. Recuerda, declaró el Señor, que sin fe no puedes hacer nada. Después de la revelación, Oliver estaba ansioso por traducir. Siguió el ejemplo de José, pero como las palabras no llegaban fácilmente, se sintió frustrado y confuso. Viendo el esfuerzo de su amigo, José sintió compasión por él. A José le había llevado tiempo poner su corazón y su mente a tono con la obra de traducción, pero Oliver parecía creer que podría aprenderlo y dominarlo rápidamente. Que tuviera un don espiritual no era suficiente. Debía cultivarlo y desarrollarlo con el tiempo para emplearlo en la obra de Dios. Oliver pronto se dio por vencido y le preguntó a José por qué no había podido traducir. José preguntó al Señor: ¿Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme? Respondió el Señor: Debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. El Señor le mandó a Oliver que fuera paciente. No es oportuno que traduzcas ahora, dijo él. La obra a la cual has sido llamado es la de escribir por mi siervo José. Le prometió a Oliver que tendría otras oportunidades de traducir más adelante, pero por ahora, él sería el escriba y José el vidente. Como subtítulo: Dios no permitirá que Satanás realice su perverso designio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 10, los versículos del 1 al 33. Satanás prefiere que olvidemos que existe, o que por lo menos no reconozcamos sus intentos por influir en nosotros. Pero las palabras del Señor que se encuentran en la sección 10 de Doctrina y Convenios confirman que Satanás es real y se opone activamente a la obra del Señor. Mientras se leen los versículos del 1 al 33 de la sección 10 de Doctrina y Convenios, que se leerán a continuación, se le pide que identifique lo que Dios sabía acerca de los esfuerzos de Satanás. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 10, los versículos del 1 al 33, que dicen lo siguiente. He aquí, te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo esos escritos para lo cual se te dio el poder de traducirlos, por medio del Urim y Tumim, ahora los has perdido. Y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. No obstante, otra vez te es restaurado. Procura por tanto ser fiel y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. He aquí, han procurado destruirte, sí, hasta el hombre en quien has confiado ha intentado destruirte. Y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas, y también ha intentado destruir tu don. Y por haber entregado los escritos en sus manos, he aquí, hombres perversos te los han quitado, de modo que los has entregado, sí, aquello que era sagrado, a la maldad. Y he aquí,
Satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir, o sea, que has traducido, las cuales han salido de tus manos. Y he aquí te digo, que por haber cambiado ellos las palabras, ahora dicen lo contrario de lo que tradujiste e hiciste escribir. Y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra, porque les ha puesto en el corazón hacer esto, para que, mintiendo, digan que te han sorprendido en las palabras que has fingido haber traducido. De cierto te digo que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, porque he aquí, les ha puesto en el corazón hacer que tientes al Señor tu Dios, al pedir traducirlo de nuevo. Y entonces he aquí, dicen y piensan en sus corazones, veremos si Dios le ha dado el poder de traducir. Si es así, le dará poder otra vez. Y si Dios le da poder otra vez, o si traduce de nuevo, es decir, si produce las mismas palabras, he aquí, las tenemos con nosotros y las hemos alterado, de manera que no estarán de acuerdo, y diremos que ha mentido en sus palabras, y que no tiene ningún don ni poder. Así lo destruiremos, como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados, y para obtener la gloria del mundo. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones, y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción. Y así ha ideado un plan astuto, pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su vergüenza y condenación en el día del juicio. Sí, él incita sus corazones a la ira contra esta obra. Sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí en esto no hay daño. Y así los lisonjea, y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira, a fin de destruirlo. Y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus almas al infierno, y así hace que caigan en su propio ardid. Y así va y viene, acá y allá sobre la tierra, procurando destruir las almas de los hombres. De cierto te digo, ay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Y he aquí, han cambiado estas palabras, porque Satanás les dice que tú los has engañado, y así los adula para que cometan iniquidad, a fin de hacer que tientes al Señor tu Dios. He aquí te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos, porque he aquí no realizarán sus manos designios de mentir contra esas palabras. Pues he aquí, si produces las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que tú mismo te has contradicho. Y he aquí publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 10, los versículos del 62 al 63, que dicen lo siguiente. Sí, y también sacaré a luz mi evangelio, que les fue enseñado, y he aquí, no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina. Sí, y la única doctrina que hay en mí. Y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina. Y en estas cosas yerran, porque pervierten las escrituras y no las entienden. Usted también podría pedirle al Señor que le ayude a ver cómo Satanás le está tentando. Mientras lea el resto de la sección 10 de Doctrina y Convenios, en los próximos bloques de lectura, reflexione sobre cómo el Salvador puede ayudarle a resistir los esfuerzos de Satanás.
Como subtítulo: La sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 10, los versículos del 34 al 52. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 9, el versículo 5, donde se menciona: Por tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Ahora leeremos en Palabras de Mormón, en el capítulo 1, el versículo 7, donde se menciona: Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí, para que yo proceda conforme a su voluntad. Nefi no sabía por qué se sintió inspirado a hacer 2 tipos de registros de su pueblo, y Mormón no sabía por qué se sintió inspirado a incluir el segundo de ellos en las planchas de oro. Pero ambos profetas confiaban en que Dios tenía un sabio propósito. Hoy conocemos al menos parte de ese propósito: reemplazar las 116 páginas perdidas del Libro de Mormón. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que el Señor quiere que aprenda de todo eso? Medite brevemente. Se le pide que reflexione en esa pregunta, así como también se le invita a que pueda hacer una lista de las verdades que aprenda acerca del Señor en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 10, los versículos del 34 al 52, que dicen lo siguiente: Pero mira, aquí hay sabiduría, y porque te manifiesto sabiduría y te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto de estas cosas, no lo muestres al mundo hasta haber terminado el trabajo de la traducción. No te maravilles de que te dije, aquí hay sabiduría, no lo muestres al mundo, pues yo dije que no lo muestres al mundo, a fin de que seas preservado. He aquí, no te digo que no lo muestres a los justos, pero como no siempre puedes juzgar quiénes son justos, o como no siempre puedes discernir a los malvados de los justos, es por lo que te digo que guardes silencio, hasta que yo considere propio dar a conocer al mundo todas las cosas concernientes al asunto. Y ahora de cierto te digo, que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en esos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi, y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia. Traducirás, por tanto, lo que está grabado en las planchas de Nefi, hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra, sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. He aquí, ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Por tanto, me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Y he aquí, el resto de esta obra contiene todas aquellas partes de mi evangelio que mis santos profetas, sí, y también mis discípulos, pidieron en sus oraciones que llegaran a este pueblo, y les dije que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Sí, y esta fue su fe, que mi evangelio, el cual les entregué a fin de que lo predicasen en sus días, llegara a sus hermanos los lamanitas, y también a todos los que hubieran llegado a ser lamanitas a causa de sus disensiones. Mas esto no es todo. Su fe en sus oraciones
era que este evangelio también se diera a conocer si acaso otras naciones llegasen a poseer esta tierra. Y así dejaron sobre esta tierra una bendición en sus oraciones, para que quien creyese en este evangelio sobre esta tierra tuviera la vida eterna. Sí, que éste fuese accesible para todos, de la nación, tribu, lengua o pueblo que fueren. Y ahora bien, he aquí, según su fe en sus oraciones, traeré esta parte de mi evangelio al conocimiento de mi pueblo. He aquí, no la traigo para destruir lo que han recibido, sino para aumentarlo. Después de haber hecho una relación de las verdades que usted aprendió del Señor en estos versículos, medite a continuación. ¿De qué forma influyen esas verdades en la relación de usted con Dios? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué le impresiona a usted acerca de la sabiduría y previsión del Señor al prepararse para la pérdida de las 116 páginas? Medite nuevamente. Usted también podría sentirse inspirado a buscar evidencia de la sabiduría del Señor y previsión de Él en su vida. Para ello, se le invita a leer los relatos incluidos en el mensaje del elder Ronald A. Rasband, titulado Por designio divino, ya que estos es posible que traigan ejemplos a su mente. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje Por designio divino, por el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual estudiaremos a continuación. Hermanos y hermanas, al ponerme de pie aquí, en esta inspiradora conferencia general, y sentir su fortaleza y su espíritu, no puedo evitar pensar en las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: Señor, bueno es que estemos aquí. Eso no es exactamente lo que dijo Alma tras predicar al pueblo de Amonía. Alma dejó la ciudad debido a la iniquidad del pueblo. Pronto se le apareció un ángel y mandó que volviera a la ciudad de Amonía y predicara otra vez a los habitantes de esa ciudad. Alma lo hizo prestamente, entrando en la ciudad por otro camino. Y tuvo hambre al entrar en la ciudad y dijo a un hombre: ¿Quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre: Soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: tú lo recibirás. El hombre era Amulec. ¿Se encontró Alma con Amulec por azar? No. No fue coincidencia que entrara en la ciudad por el camino que lo llevaría hasta aquel hombre fiel que llegaría a ser su compañero de misión. El elder Neil A. Maxwell explicó en una ocasión: ninguno de nosotros utiliza todas las oportunidades tocante a las personas que se nos asignan y que se nos acercan en nuestros círculos de amistades. Ustedes y yo podríamos llamarlo coincidencia. Es comprensible que los mortales usen esa palabra, pero coincidencia no es un término apropiado para describir las obras de un Dios omnisciente. Él no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino. Nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva, podemos ver su mano en nuestra vida. Vemos tal intervención celestial cuando Nefi regresa a buscar las planchas de mano de Labán. Este iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No mucho después, Labán se halló ante él en un sopor de embriaguez y Nefi lo mató. Tomó las planchas y huyó de regreso donde sus hermanos.
¿Tuvo la fortuna de hallar a Labán por azar? ¿O fue por designio divino? Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar al reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. Aquel que formó este mundo puede calmar los mares por su palabra y puede conducir tanto a Alma y a Molec como a Nefi y a Labán a estar en el lugar indicado precisamente en el momento indicado. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. El elder Joseph B. Wirthlin se refirió a una ocasión en la que el presidente Monson le dijo: existe una influencia celestial sobre todas las cosas. A menudo, cuando suceden las cosas, no es por accidente. Un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que quizás, después de todo, tal vez no haya sido así. En su mayoría, solo algunas personas conocen nuestras buenas obras. Sin embargo, estas quedan registradas en el cielo. Un día seremos testigos de nuestra íntegra dedicación a las obras de rectitud. Ninguna prueba ni calamidad puede alterar el plan de salvación, de felicidad. Ciertamente, por designio divino, a la mañana vendrá la alegría. Jesús también enseñó: vine al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que cumplirla. Gracias a la experiencia de mi propia travesía por la vida, sé que el Señor nos moverá sobre aquel imaginario tablero de ajedrez para hacer su obra. Lo que podría parecer una oportunidad al azar está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial, quien puede conocer el número de cabellos en una cabeza. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que lo note nuestro Padre. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestras familias y otras personas conforme ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham: conozco el fin desde el principio, por lo tanto, te cubriré con mi mano. El Señor me puso en un hogar con padres amorosos. Según los estándares del mundo, eran personas comunes. Mi dedicado padre era conductor de camiones. Mi angelical madre permanecía en casa para cuidarnos. El Señor me ayudó a encontrar a mi amada esposa, Melanie. Inspiró a un empresario que llegó a ser un querido amigo a darme una oportunidad laboral. El Señor me llamó a servir en el campo misional tanto cuando era un jovencito y posteriormente como presidente de misión. Me llamó al quórum de los 70 y ahora me ha llamado como apóstol. En retrospectiva, entiendo que yo no dirigí ninguno de esos movimientos. Fue el Señor, tal y como dirige importantes movimientos para ustedes y para aquellos a quienes ustedes aman. ¿Qué deben procurar ustedes en su vida? ¿Cuáles son los milagros de Dios que les recuerdan que Él está cerca y que dice: aquí estoy? Piensen en esos momentos, algunos de ellos diarios, en que el Señor ha actuado en su vida y en los que Él ha vuelto a actuar. Atesórenlos como momentos en que el Señor ha mostrado confianza en ustedes y en sus decisiones, pero permítanle magnificarlos a ustedes más de lo que pueden hacerlo por sí mismo. Atesoren sus participaciones. A veces consideramos que los cambios en nuestros planes durante nuestra travesía son pasos en falso. Véanlos más como los primeros pasos para estar en la obra del Señor. Hace algunos meses, nuestra nieta se unió a un grupo de jóvenes para recorrer varios sitios históricos de la iglesia. El itinerario final indicaba que pasarían por la zona donde su hermano misionero, nuestro nieto, estaba prestando servicio. Nuestra nieta no tenía intención de ver a su hermano durante la misión. Sin embargo, mientras el autobús entraba en la ciudad donde prestaba servicio su hermano, vieron a 2 misioneros caminando por la calle.
Uno de ellos era su hermano. El autobús rebosaba de expectación conforme los jóvenes pedían al conductor que estacionara para que ella pudiese saludar a su hermano. En menos de un minuto, tras algunas lágrimas y dulces palabras, su hermano se encaminó de vuelta a cumplir con sus deberes misionales. Más adelante, supimos que su hermano había estado en aquella calle por menos de 5 minutos al dirigirse al automóvil después de una cita. El Padre Celestial puede colocarnos en situaciones con cierta intención específica en mente. Así lo ha hecho en mi vida y así lo hace en la de ustedes, tal como lo hizo en la vida de nuestros nietos. Cada uno de nosotros es preciado y amado para el Señor, quien se preocupa, susurra y vela por nosotros de forma particular para cada uno. Él es infinitamente más sabio y más poderoso que los hombres y las mujeres mortales. Conoce nuestros retos, nuestros triunfos y los deseos rectos de nuestro corazón. Hace más de un año, mientras caminaba por la manzana del templo, una de las hermanas misioneras se me acercó y preguntó: ¿se acuerda de mí? Soy de Florida. Me dijo su nombre. Era la hermana Aida Chilán. Sí, recordaba claramente haberla conocido a ella y a su familia. Su presidente de estaca había sugerido que visitáramos a la familia de ella. Resultó claro que estábamos allí por la hija, Aida, que no se había bautizado todavía. Tras nuestra visita y después de más de un año de enseñanza y hermanamiento, Aida se bautizó. Después de encontrarnos en la manzana del templo, Aida me escribió una carta que decía: sé con todo mi corazón que el Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros y que sigue cruzando nuestros caminos por alguna razón. Gracias por ser uno de mis misioneros. Gracias por tenderme la mano y buscarme hace 5 años. Aida también me envió la historia de su conversión, la cual relata las divinas coincidencias que han tenido lugar en su vida y la han conducido al bautismo y la confirmación, a servir una misión en la manzana del templo y a su reciente matrimonio en el templo. ¿Fue mera coincidencia que el presidente de estaca nos hubiera llevado a la casa de la familia Chilán, o que ella y yo nos hubiésemos encontrado en la manzana del templo? El testimonio de Aida da fe de que todo era parte del designio divino de Dios. El Señor ama estar con nosotros. No es coincidencia que al sentir su espíritu y actuar de conformidad con los primeros susurros, sientan lo que Él ha prometido. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. A todos nos suceden cosas semejantes en la vida. Quizás conozcamos a alguien que nos parezca familiar, reanudemos una relación con un conocido o encontremos puntos en común con un extraño. Cuando esas cosas ocurren, tal vez sea el Señor que nos recuerda que todos somos hermanos y hermanas. Ciertamente estamos consagrados a la misma causa, aquella que José Smith llamó la causa de Cristo. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el albedrío en el designio divino? Tenemos la opción de seguir o no a nuestro Salvador y a sus líderes escogidos. El proceso resulta claro en el Libro de Mormón cuando los nefitas se habían apartado del Señor. Mormón se lamentó y vieron que el Espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad. No todo lo que el Señor nos pide es resultado de los fuertes que somos, los fieles que somos, ni de lo que sabemos. Consideren a Saulo, a quien el Señor detuvo en el camino a Damasco. Iba en la dirección equivocada en la vida, y eso no tenía nada que ver
con el norte ni con el sur. A Saulo se lo redirigió de manera divina. Luego se lo conocía como Pablo. Su ministerio apostólico refleja lo que el Señor ya sabía que éste era capaz de hacer y llegar a ser, y no lo que él se había propuesto hacer como Saulo. De igual manera, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros es capaz de ser y de hacer. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que jamás imaginamos y llegamos a ser parte del designio divino del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene divinidad dentro de sí. Ruego que cuando veamos a Dios obrar mediante nosotros y con nosotros, nos sintamos alentados e incluso agradecidos por esa guía. Cuando nuestro Padre Celestial dijo: «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre», se refería a todos sus hijos y a ustedes en particular. La mano del Señor nos guía. Por designio divino, Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como de los sucesos importantes. Tal como dice en Proverbios: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas». Testifico que Él los bendecirá, los sostendrá y les brindará paz. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber estudiado los relatos del mensaje del elder Ronald A. Rasband y haber recordado experiencias en su vida acerca de la sabiduría y prevención de Dios, medite a continuación. ¿De qué modo el Señor ha estado obrando en la vida de usted? Medite brevemente. Para ondear un poco más en ese tema, medite a continuación. ¿Qué coincidencias ha preparado el Señor en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cimientos ha establecido el Señor para que usted reciba sus bendiciones? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones le ha llevado usted, el Señor, a ministrar a alguien necesitado? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, donde se menciona: «Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados». Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 90, el versículo 24, que dice lo siguiente: «Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien, si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro». También se recomienda estudiar el tema El plan de salvación, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. El plan de salvación. El plan del Padre Celestial para nuestro regreso seguro y feliz a Él. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué está en la tierra o cuál es su propósito en la vida? ¿Se pregunta a veces por qué la vida es tan difícil?
¿Le preocupa lo que sucederá cuando muera usted o un ser querido? Cuando se enfrenta a preguntas difíciles como estas, y todos lo hacemos, es de gran ayuda saber que el Padre Celestial tiene un plan para usted, para todos nosotros. Entender ese plan puede ayudarle a encontrar respuestas a estas preguntas y hallar la verdadera felicidad, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida. ¿Qué es el plan de salvación? El plan de salvación o plan de felicidad es el plan del Padre Celestial para ayudarnos a llegar a ser semejantes a Él y regresar a su presencia. La creación de la tierra, la caída de Adán y Eva, nuestro nacimiento y muerte, la expiación de Jesucristo, nuestra resurrección, el juicio final y todas las leyes, mandamientos y dones de Dios son parte de su plan. Jesucristo tiene la función central de llevar a cabo la salvación de los hijos del Padre Celestial. Mediante su expiación, Él hace posible el plan y nos permite cumplir con el propósito del mismo, recibir la vida eterna con Dios. Sección 1. El Padre Celestial preparó su plan para que pudiéramos llegar a ser como Él. Todos nosotros, todos los que hemos vivido o viviremos en la tierra, vivimos con nuestros padres celestiales antes de nacer. Éramos sus hijos e hijas, procreados como espíritus, pero había mucho que debíamos experimentar para llegar a ser como ellos. El Padre Celestial nos ama y desea que todos vivamos como Él lo hace, en gloria eterna junto con nuestros seres queridos. Por eso preparó el plan de salvación. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así lo lee en Moisés capítulo 1, el versículo 39. En otras palabras, el propósito del plan es que lleguemos a ser semejantes a Dios y vivamos eternamente con Él. Saber acerca del plan puede ayudarle a usted a entender su identidad divina y su potencial eterno. Sección 2. Entender el plan le ayudará en situaciones difíciles. Cuando comprenda que esta vida es solo una pequeña parte de su existencia, podrá aferrarse a la esperanza al hacer frente a las pruebas. Eso no significa que siempre tendrá la respuesta a preguntas como ¿por qué sucedió esto? No obstante, aun cuando su entendimiento sea limitado, puede estar seguro de que Dios le ama y de que sus dificultades no durarán para siempre. También puede saber que gracias a Jesucristo, la muerte no es el fin, es simplemente un paso en el camino para llegar a ser semejantes a Dios. Sección 3. Jesucristo hace que el plan sea posible para todos. Tal vez usted sienta que ha cometido demasiados errores o que nunca será lo suficientemente bueno como para recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido. Si el éxito del plan de Dios dependiera únicamente de sus esfuerzos personales, eso sería verdad. Pero Jesucristo hace que el plan eterno de Dios sea posible para todos. Gracias a su sacrificio expiatorio, no tenemos que hacerlo todos nosotros solos. Él nos invita a todos a aprender del plan, a arrepentirnos, a hacer y guardar convenios con Él y disfrutar de las bendiciones prometidas del plan. Cuando hacemos todo lo posible por ejercer fe en Él, arrepentirnos y guardar nuestros convenios, Él compensa lo que falta y nos fortalece a lo largo del camino. Podemos hallar felicidad en el plan, sabiendo que sus promesas son seguras. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: Pon tu confianza en el Espíritu del Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 11. Jairo, el hermano mayor de José, estaba ansioso por conocer la voluntad del Señor para él, así que le pidió a José que procurara una revelación en su nombre. El profeta lo hizo con gusto, pero al menos uno de los mensajes de esa revelación era que Jairo también podría buscar revelación por sí mismo.
lo mismo pueden hacer todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. Mientras Leo estudia la sección 11 de Doctrina y Convenios, medite qué siente que el Señor le está enseñando a usted acerca de la revelación personal. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 11. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí yo soy Dios, escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche, es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. Ahora, ya que has pedido, he aquí te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. No busques riquezas, sino sabiduría, y he aquí los misterios de Dios te serán revelados, y entonces serás rico. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. De cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. No prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Guarda mis mandamientos, y ayuda a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, y serás bendecido. He aquí tienes un don, o tendrás un don, si de mí lo deseas con fe, con un corazón sincero, creyendo en el poder de Jesucristo, o en mi poder que te habla. Porque he aquí soy yo el que hablo. He aquí soy la luz que brilla en las tinieblas, y por mi poder te doy estas palabras. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás. He aquí, te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Espera un poco más, hasta que tengas mi palabra, mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para que con certeza conozcas mi doctrina. Y entonces, he aquí, conforme a tus deseos, sí, de acuerdo con tu fe, te será hecho. Guarda mis mandamientos, guarda silencio, invoca a mi espíritu. Sí, allégate a mí con todo tu corazón, para que ayudes a revelar esas cosas de las que se ha hablado. Sí, la traducción de mi obra. Sé paciente hasta que lo realices. He aquí esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Mas por ahora guarda silencio, estudia mi palabra que ha salido entre los hijos de los hombres, y también estudia mi palabra que saldrá entre ellos, o lo que ahora se está traduciendo, sí, hasta que hayas logrado todo cuanto concederé a los hijos de los hombres en esta generación, y entonces se añadirán a esto todas las cosas. He aquí tú eres Jairum, mi hijo. Busca el reino de Dios, y todas las cosas serán añadidas según lo que es justo. Edifica sobre mi roca, la cual es mi evangelio. No niegues el espíritu de revelación ni el espíritu de profecía, porque hay de aquel que niega estas cosas. Por lo tanto, atesora en tu corazón hasta el tiempo en que, según mi sabiduría, has de salir. He aquí hablo a todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. He aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy la vida y la luz del mundo.
soy el mismo que vine a los míos, y los míos no me recibieron. Mas de cierto te digo, que a cuantos me reciban daré el poder de llegar a ser hijos de Dios, sí, a los que crean en mi nombre. Amén. Medite a continuación. ¿Qué siente usted que el Señor le ha enseñado acerca de la revelación personal en esta sección de Doctrina y Convenios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se relaciona esta enseñanza con lo que el Señor enseñó a Oliver Cowdery en las secciones pasadas de Doctrina y Convenios, que se estudiaron en la lección pasada de Ven, sígueme, para el hogar y la iglesia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué otros mensajes cree usted que el Señor tiene preparados para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno Deja que el Espíritu te enseñe, el himno número 77 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Conforme yo procure obtener la palabra de Dios, recibiré su Espíritu y su poder. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 15 al 26. Incluso antes de que fuera traducido el Libro de Mormón, Hyrum Smith estaba deseoso de ayudar en la obra de la restauración. Al leer y estudiar la respuesta del Señor a sus deseos de Hyrum, considere usted lo que significa para usted obtener la palabra de Dios. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 15 al 26, que dicen lo siguiente. He aquí, te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Espera un poco más, hasta que tengas mi palabra, mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para que con certeza conozcas mi doctrina. Y entonces, he aquí, conforme a tus deseos, sí, de acuerdo con tu fe, te será hecho. Guarda mis mandamientos, guarda silencio, invoca mi espíritu. Sí, allégate a mí con todo tu corazón, para que ayudes a revelar esas cosas de las que se ha hablado. Sí, la traducción de mi obra. Sé paciente hasta que lo realices. He aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Mas por ahora guarda silencio, estudia mi palabra que ha salido entre los hijos de los hombres, y también estudia mi palabra que saldrá entre ellos, o lo que ahora se está traduciendo, sí, hasta que hayas logrado todo cuanto concederé a los hijos de los hombres en esta generación, y entonces se añadirán a esto todas las cosas. He aquí tú eres Hyrum, mi hijo. Busca el reino de Dios, y todas las cosas serán añadidas según lo que es justo. Edifica sobre mi roca, la cual es mi evangelio. No niegues el espíritu de revelación ni el espíritu de profecía, porque hay de aquel que niega estas cosas. Por lo tanto, atesora en tu corazón hasta el tiempo en que, según mi sabiduría, has de salir. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 11, el versículo 21, donde se menciona: No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra,
Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted obtener la palabra de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera el obtener la palabra de Dios le ayuda a usted a servirle a Dios con poder? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 7. Doctrina y Convenios. Secciones 10 al 11. Lección asignada del 10 al 16 de febrero de 2025. Titulado Para que salgas triunfante.